¿Qué tal, apreciados amigos? Reciban un cordial saludo desde León, Pampa. En esta ocasión estoy grabando el comentario de esta lección desde este lugar mientras vamos desarrollando las visitas a las iglesias. En este video estaré presentando el comentario, un breve resumen a manera de un bosquejo de esta sexta lección, Acumulen tesoros en el cielo. Y en este video, como ya es costumbre, a cada uno de ustedes les extiendo una cordial bienvenida y por supuesto también un cálido abrazo. Vamos a comenzar con el comentario de esta lección. Comencemos este comentario leyendo el texto central de esta semana. Marcos 8, 36 y 37 dice lo siguiente: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Estas palabras son las del Señor Jesús. Acumulemos tesoros en el cielo. Recordemos que lo que ganemos en esta tierra es pasajero. Pueden ser años de esfuerzo, años también el ir disfrutando las ganancias, pero al final de cuentas es pasajero. Por lo tanto, el Señor Jesús nos aconseja no solo aprovechemos en hacer riquezas en este mundo, sino sobre todo aprovechemos y anhelemos hacer tesoros en el cielo. Pues como dice Ellen de White, donde está mi tesoro, allí también estará mi corazón. Bueno, esto también lo dice la Biblia. Es decir, si yo estoy atesorando más esta tierra, tristemente no estoy mirando al cielo y me voy a perder. Por lo tanto, yo tengo que atesorar el cielo, pero no solo hablemos en cuanto a las ofrendas o los diezmos, pues la cita sigue diciendo: a quienes el Señor ha dado el talento de los medios están colocados bajo una pesada responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con los talentos que Dios nos dio, no solo en el factor económico. No han de invertir el dinero simplemente para la gratificación de deseos egoístas, pues todo lo que sea gastado de esta manera es como si se hubiera sacado de la tesorería del Señor. Hablando de la inversión del dinero, si yo solo pienso en satisfacer mis deseos, estoy haciendo un mal uso de los talentos que Dios me dio. Pero vuelvo a repetir, esto no solo es para el dinero, también esto me sirve para todos los recursos, los medios, los talentos que el Señor me ha dado. Gracias a la soberana bondad de Dios, el Espíritu Santo obra por intermedio del instrumento humano y lo mueve a hacer pequeñas o grandes inversiones en la causa de Dios a fin de que reditúen para la gloria del Señor. Lo que yo tengo que invertirlo para la obra de Dios. Ya sea económicamente, con mis talentos, con mi tiempo, todo lo que yo invierto para la obra de Dios es precisamente hacer tesoros en el cielo. Y precisamente en este estudio hablaremos de forma rápida 3 puntos. Hacer tesoros en el cielo significa, por un lado, renunciar a los tesoros terrenales. En segundo lugar, que estaremos viviendo, trabajando para nuestro Dios. Y por último, hacer tesoros en el cielo también significa caminar como viendo al invisible. Esto es lo que vamos a ver en este estudio con algunos ejemplos de algunos personajes. Recordándoles, queridos amigos, que ustedes pueden descargar las diapositivas que están publicadas en el link de siempre. Vamos al desarrollo entonces de nuestros objetivos. Comencemos hablando de este primer punto: renunciar a los tesoros terrenales. Si yo quiero hacer tesoros en el cielo, esto no significa que en esta tierra voy a vivir miserablemente, sino tengo que colocar las cosas en su perspectiva correcta. ¿Qué es más valioso, los tesoros del cielo o los tesoros de la tierra? Por supuesto, los tesoros que uno puede obtener en el cielo. Para esto, nosotros tendríamos que estar dispuestos a renunciar a los tesoros, a las ganancias de esta tierra, tal como lo hizo Abraham como Moisés, quienes renunciaron a muchas cosas para seguir a Dios. Los dos, por ejemplo, renunciaron a títulos. Abraham era un hombre rico e iba a heredar muchas cosas, y eso precisamente es también a lo que renunció, la herencia. Moisés, ni qué hablar, era el candidato a ser el próximo faraón. Imagínense a todo lo que renunció: títulos, la herencia del reino, amigos que habían forjado por años, la parentela. Abraham tuvo que dejar a su familia en Ur. Moisés tuvo que soltar los lazos con la familia que le había adoptado. Riquezas, ni qué hablar. Los dos renunciaron a las riquezas. Y por supuesto, quizá de manera particular, Moisés renunció al poder.
Si nosotros queremos acumular tesoros en el cielo, tenemos que estar dispuestos a renunciar a las ganancias de este mundo. Esto no significa que Dios va a permitir que yo viva, o su deseo es que yo viva en la miseria, en el dolor y en esa condición. No, ese no es el plan de Dios. Pero yo tengo que estar dispuesto a soltar lo que gané en esta tierra. Yo tengo que estar dispuesto a que cuando llegue el momento de renunciar a lo que me costó muchos años de sacrificio, de trabajo, pues tengo que dejar. Tenemos estos dos ejemplos, por supuesto, hay muchos más, pero en esta semana hemos estudiado de estos dos. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Cuando Abraham recibió el llamamiento a hacerse un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber a dónde. Y miren, esto es interesante porque Abraham, en ese tiempo no había un mapa como tenemos ahora, no había internet para que él pueda indagar, buscar, simplemente tenía referencias de oídas y el Señor le dijo: vete de este lugar a la tierra que te mostraré. Y él no le dijo a Dios: Señor, es una tierra buena, es una tierra donde hay ganancias, es una tierra donde voy a poder continuar con mis planes. No, él simplemente entendió que si la orden venía de Dios, pues era algo mejor, era algo que valía la pena. Y él obedeció y salió. Por eso dice Hebreos 11:8, sin saber a dónde iba. Lo mismo Moisés, cuando él huye de Egipto, huyó para el desierto sin saber exactamente lo que le esperaba en el desierto, pero huyó. Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Estamos dispuestos a renunciar lo que tenemos, a dejar lo que tenemos para seguir a Cristo, muchas veces sin saber lo que voy a recibir inmediatamente o a mediano o largo plazo. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, deben renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas en la soledad y mediante el sacrificio. Eso es lo que hizo Abraham, eso es lo que hizo Moisés, y eso es precisamente ir haciendo tesoros en el cielo. Ahora, hay un caso curioso que es el de Lot. Cuando Abraham sale de Egipto, él sale con Lot, bueno, y también salen sus padres, en fin. Pero el caso particular de Lot es el siguiente. Cuando ambos que estaban viviendo muy bien, tenían muchas riquezas, el campo prácticamente ya no abastecía a dos grandes señores. Sabemos muy bien lo que pasó. Abraham le dice: muy bien, tú decide a dónde te vas. Y Lot decide irse para el lado de Sodoma y Gomorra, porque a los ojos de Lot en esa tierra él iba a prosperar y a ganar mucho más. Por eso decimos que lamentablemente Lot no quiso renunciar a las riquezas, porque si analizamos a fondo el texto, prácticamente Lot rechaza la tierra que Dios había prometido a Canaán y él decide confiar en su criterio, decide confiar en su juicio y opta por seguir a la ganancia terrenal, a los placeres, a los lujos terrenales, y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque no quiso renunciar, él no estaba dispuesto a perder, entre comillas, lo que le estaba costando por muchos años. Ellen de White dice: Lot eligió una tierra que tenía una excelente ubicación y que prometía grandes ganancias. Pero como resultado de su elección, Lot entró rico y salió sin nada. Hay una enorme diferencia en el resultado final si una persona se coloca donde pueda recibir la mejor ayuda posible de las influencias correctas, o si prefiere elegir las ventajas temporales. Hay muchos caminos que llevan a Sodoma, pero todos necesitamos colirio para poder discernir el camino que lleva a Dios. Que el Señor nos dé precisamente ese colirio a través de su palabra para que nosotros podamos tomar buenas decisiones que no nos estén amarrando a estos tesoros terrenales, sino estar dispuestos, como ya hemos dicho, a renunciar a lo que hay en esta tierra
con el fin de seguir a nuestro Señor. Por último, de este objetivo, quisiera leer lo que está escrito en Reflejemos a Jesús, página 71. Necesitamos hoy la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean. Muchos nos preguntamos eso: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué decido? La respuesta, ya lo he dicho muchas veces, está en la Biblia, pero si yo no abro mi Biblia, espero que el Señor me hable de otras formas, Dios no lo va a hacer. Lo que Dios me va a decir es: lee la Biblia. Y ahí yo voy a encontrar las indicaciones de Dios. Y esas indicaciones son las que precisamente iluminarán el lugar donde me encuentro. Esas tinieblas que impiden que nos lleguen los dulces rayos del amor de Dios y que detienen nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fe debiera ser fecundada en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Como yo sé si estoy teniendo fe en Dios, si estoy confiando en Él y obedeciendo lo que está en su palabra. Obedeciendo, si su palabra me dice no os unáis en yugo desigual, yo no tengo por qué forzar eso, cuestionar o aplicar mi criterio. La palabra de Dios dice: no te unas en yugo desigual. Y querido joven, haz caso a lo que dice la Biblia. Por mucho que tu razón o tu corazón te digan lo contrario, el Señor estableció eso. No lo hagas. No hagas eso. Por eso nuestra fe se fortalecerá también con nuestras obras. Si tú obedeces eso, el Señor te va a ayudar, y vamos a ver luego una cita que precisamente confirma esto. Cada tarea que realicemos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesús, produce una recompensa enorme. En el mismo acto del deber, Dios habla y nos da su bendición. Si tú y yo estamos dispuestos a obedecer, así como Abraham obedeció sin ver la recompensa, es más, sin recibirlo plenamente, él obedeció y confió en Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, renunciar a esta tierra para ganar los tesoros celestiales. Vamos a ver ahora el segundo punto de nuestro estudio. Ya vimos la importancia de renunciar a las ganancias de esta tierra. Ahora veremos la importancia de vivir agradando a Dios, vivir sirviendo a Dios. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el caso de Noé. Génesis capítulo 6, versículos de 5 al 14. Encontramos a Noé y su familia. Esto es interesante. Encontramos a la familia, es decir, los hijos de Noé, la esposa de Noé, involucrados en obedecer a Dios a pesar de las críticas que ellos podrían o estaban recibiendo. Incluso aquí Elena de White comentaba que Matusalén también apoyó los esfuerzos de Noé. Pero bueno, vemos a una familia entregada a servir a Dios, no importa lo que las personas o los argumentos de ese momento, argumentos científicos, argumentos sociales, argumentos teológicos, dijeran que, pero como iban en contra de la palabra de Dios, Abraham decidió obedecer y servir a Dios. Miren lo que dice Historia de la Redención. Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios, pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra, y a él preservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y advertir al mundo acerca de su próxima condenación. Noé tenía que tomar una decisión: obedecer a Dios y hacer lo que Dios le pedía, y no importa si eso significaba ir contra la corriente secular, contra la corriente del mundo, contra el 99%, o seguir a su juicio y preferir agradar al mundo. Obviamente Noé decidió obedecer a Dios y construir un arca que para ese momento, para la cultura del momento, era algo tonto, era algo necio, era algo absurdo, ridículo que estaba haciendo Noé, pero él decidió obedecer a Dios. Querido amigo, hacer tesoros en el cielo también significa vivir agradando a Dios, vivir de acuerdo a su palabra, vivir en contra de la corriente del mundo, en contra de lo que la sociedad llama normal. Nosotros tenemos que hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Por eso es lo que hizo Noé.
Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Pero no creyeron en la predicación de Noé, se burlaron de sus advertencias y comenzaron a ridicularizar la construcción de aquel inmenso navío sobre la tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar a sus congéneres no tuvieron éxito. Por más de 100 años perseveró en su intento de conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Tu estilo de vida, tu forma de vivir, la adoración que tú haces en tu casa, los cánticos, tu vestimenta cuando vas a la iglesia, la forma como saludas, la honradez al devolver el dinero de más que te dieron en el vuelto. Todo eso es una prédica. Todo eso es un mensaje que tú das a las personas, pero lo triste es que muchas veces nos van a ridicularizar por eso. Se van a burlar de nosotros, disculpen el lapsus. Pero es lo que tenemos que hacer. Eso es vivir para Dios. Noé dirigía, predicaba y trabajaba mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba un fanático, un pobre hombre. Eso es hacer tesoros en el cielo, querido amigo. Eso es atesorar y colocar ganancias en el cielo. Noé no es el único ejemplo. Nuevamente encontramos a Abraham. Abraham, luego que se separa de Lot, él recibe la visita de Dios cuando ya la gracia se cerró para Sodoma y Gomorra, porque decidieron rechazar a Dios y querían vivir en su pecado. Entonces Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Ya se terminó la gracia para ellos. Y encontramos a Abraham intercediendo, preocupándose por un pueblo pecador. Agradar a Dios es lo que ya hemos dicho, hacer lo que a Dios le agrada. Pero también es servir a Dios para salvar a otras personas, tal como lo hizo Noé y ahora veremos en el caso de Abraham. Una vez los había salvado mediante su espada, dice Elena de White, ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Con profunda reverencia y humildad rogó, siendo el mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a Dios. Mi deseo debe ser servir a Dios, pero también estar pensando, buscando las maneras de ayudar, de salvar a las personas, de alcanzarles salvación. Estar preocupados por qué hacer, Señor, qué más hago. Y veo que hay mucha necesidad, cómo servir, cómo ayudar a esa persona. Yo tengo que estar pensando eso. Pero si yo estoy cómodo, viendo cómo muchas personas se están perdiendo, entonces yo tengo un problema y tengo que presentar eso a Dios y decirle, Señor, ayúdame. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba la oración de Abraham. Querido amigo, tú oras por aquellas personas que son un problema para ti, oras por aquellos que te hacen la vida muy difícil, oras por aquellos que los ves en perdición. Abraham hacía eso. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado, pero compasión y amor hacia el pecador. Hacer tesoros en el cielo, querido amigo, es preocuparse y buscar la forma de salvar al pecador o a los pecadores. Por último, esta cita de Elena de White encierra muy bien todo lo que acabamos de describir. La voz del deber es la voz de Dios, un guía innato dado por el cielo. Ya sea que lo que hagamos sea placentero o no, debemos realizar la tarea que está puesta directamente en nuestro camino. A veces no queremos involucrarnos en la obra misionera, no queremos involucrarnos en el trabajo de la iglesia porque no nos gusta, porque rompe nuestro confort, porque no me siento cómodo. Ya sea que me agrade o no, yo tengo que seguir ese camino, porque es el único.
El otro camino fácil, ancho, no es el camino a la salvación. Yo tengo que hacer eso. Si el Señor deseara que lleváramos un mensaje a Nínive, no le sería agradable que fuéramos a Jope o Capernaum. Si la iglesia me dice en la tarde vamos a visitar, ya se acerca Semana Santa, hay que hacer trabajo misionero, pero yo prefiero la comodidad de mi cama en la tarde del sábado. Yo prefiero la comodidad de estar sentado visitando a amigos sin presentarles el mensaje. No quiero involucrarme porque rompe mi confort, porque me gasta, porque me agota. Entonces tengo un problema. Eso no le agrada al Señor. Dios tiene razones para enviarnos al lugar hacia el cual nuestros pies son dirigidos. Dios sabe por qué. No es nuestro rol cuestionar a Dios. Más bien nuestro deber es obedecer a Dios. Queremos atesorar cosas en el cielo. Que el Señor nos ayude a tener ese espíritu para servirle y predicar a otras personas. Ir donde el Señor nos diga, sea que nos agrade o no. Pero ese es el camino que Dios ha trazado para alcanzar la salvación. Cerramos este segundo punto y vamos a ver ahora el tercer objetivo de este estudio. Viendo al invisible es el último objetivo que vamos a ver en este estudio, y aquí vamos a hablar de Moisés, quien rechazó todo el poder, toda la gloria y la riqueza de Egipto. Esto lo dice Pablo en Romanos 11. Esto obviamente no fue fácil. Moisés tuvo que lidiar con sus ideas, con su corazón, tuvo que lidiar con su formación, pero él tenía que tomar una decisión, y una decisión drástica, y tomó la más difícil. La fortaleza de Moisés radicaba en su relación con el Señor Dios de los ejércitos. Esta también es una cita del Espíritu de Profecía. Moisés se levantó muy por encima de todo atractivo terrenal y confió plenamente en Dios. Consideró que pertenecía al Señor. Miren, Moisés, a pesar de toda la grandeza que él pudo ganar en Egipto, él dijo de forma tajante que pertenece a Dios, y lo demostró con sus acciones. Yo no pertenezco a Egipto, yo pertenezco a Dios. ¿A quién perteneces tú, querido amigo? ¿A quién te debes tú? ¿O le debes tu vida y todo lo que tienes? ¿A quién le perteneces? Mientras tuvo que ver con los intereses oficiales del rey de Egipto, estudió constantemente las leyes del gobierno de Dios, y así fue creciendo su fe. Estaba profundamente arraigada en el terreno de sus primeras enseñanzas. ¿Y quién fue su primera maestra? Su mamá. Y su mamá le instruyó en los caminos de Dios. Cuán importante es que los padres dediquen tiempo a instruir, a formar a sus niños en los caminos de Dios, a enseñarles a caminar por donde Dios trazó la senda. Y eso es lo que marcó la vida y la decisión de Moisés, porque sus primeras enseñanzas estaban profundamente arraigadas en él, y la cultura de su vida debía prepararlo para lograr la gran obra de liberar a Israel de la opresión. Después de dar muerte al egipcio, comprendió que no había entendido el plan de Dios y huyó de Egipto para convertirse en pastor de ovejas. Y ya como pastor, no pensaba en realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. Se disipó la bruma de que lo nublaba y disciplinó su intelecto para buscar su refugio en Dios. En todo esto, ya sea en Egipto o en el desierto, Moisés se hizo fuerte porque tenía una relación estrecha, una relación íntima con Dios, al punto que Moisés, entre comillas, hablaba cara a cara con Dios. Esa es la intimidad, esa es la relación que nosotros deberíamos desarrollar con nuestro Dios. Tener tal intimidad de hablar, conversar, pasar tiempo con Él como lo hizo Moisés. Eso le permitió tomar una decisión tan drástica. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para tomar una decisión fuerte como lo que hemos estudiado en los puntos anteriores? Tener una relación así con Dios. Testimonio para las iglesias en el tomo 4 dice: Moisés anduvo por un peligroso y escarpado sendero.
Sin embargo, miró las cosas invisibles y no flaqueó. Para él la recompensa era atractiva. Miren, Moisés no recibió esa recompensa en tierra porque recordarás que Moisés ni siquiera entró a la tierra de Canaán. Desde que huyó de Egipto, él fue pastor, vivió en el desierto, vivió en tiendas, dejó tanto poder en Egipto. Él pudo pensar, ya cuando soy faraón, cuando soy el hombre más poderoso del imperio, yo libero a mi pueblo, pero a Dios no le sirvo como yo creo, a Dios le sirvo como Él pide. Por eso Moisés miró la grandeza de Egipto, miró el desierto y él dijo, en el desierto está mi mayor recompensa. Moisés, ¿lo ves? Le hubiéramos preguntado, a Aarón le hubiera preguntado, Moisés, ¿dónde está la recompensa? No lo veo con estos ojos, pero ahí está el invisible, ahí está mi recompensa. Y eso fue atractivo para Moisés. No sé qué es lo que tú miras en casa. Cuando ves lo que tienes y el Señor te dice, sírveme. ¿Ves lo que tienes como algo valioso o ves al cielo de manera invisible como algo deseable y valioso? Moisés vio en el desierto lo atractivo de su recompensa. También puede serlo para nosotros. Él estaba familiarizado con Dios. Ante ustedes tienen la tarea de mejorar el resto de su vida. Con la renovación del alma empieza una nueva vida. Cristo es el Salvador eterno. Aquello que pueda ser visto como difícil de abandonar, se rendirá. La verdadera felicidad será el resultado de todas las negaciones y de todas las crucifixiones del yo. Una vez que se ha obtenido una victoria, la siguiente es más fácil de conseguir. Tenemos que ver al invisible. Tenemos que mirar al invisible tal como lo hizo Moisés. Nuestros ojos terrenales no lo verán, pero la fe nos dirá que ahí está nuestra mayor recompensa. Si Moisés hubiera desaprovechado las oportunidades y los privilegios que Dios le prometía, habría desaprovechado la luz celestial y se habría convertido en un hombre vencido y miserable. Si él hubiera optado por quedarse en Egipto y decir, no, acá yo libero a Dios, esa hubiera sido la consecuencia de sus decisiones. Una vida miserable, una vida de derrota. El hombre tiene la luz y las oportunidades, si las aprovecha, vencerá. Mediante su vida pueden mostrar el poder vencedor de la gracia de Dios. Tenemos, una vez más te digo, querido amigo, que ver al invisible. Tenemos que atesorar aquellas riquezas que el invisible tiene para nosotros. Consideremos un punto final. En el caso de Jacob, tenemos algo interesante. Historia de la Redención nos cuenta que Rebeca se arrepintió amargamente por el mal consejo que dio a Jacob, porque gracias a eso tuvo que separarse de su hijo para siempre. No forcemos las bendiciones, no forcemos los tiempos de Dios. Dejemos que el Señor actúe en su momento, dejemos que el Señor obre. Él sabe cómo encaminar las cosas. No está en nuestro deber adelantar, no está en nuestro papel, en nuestro poder, no nos compete a nosotros juzgar el momento adecuado para que Dios obre en nuestras vidas. Posiblemente tú tienes un pedido de oración por años, por semanas, no lo sé. Lo único que te puedo decir, querido amigo, es sigue confiando en los tiempos de Dios. Sigue confiando en los momentos de Dios. No te atrevas a decir, ya me compete, ya es el momento. No, deja que Dios tome su tiempo. Miren, si no el caso de Rebeca, quien se pesó amargamente haberlo hecho. Esto se vio obligado, en el caso de Jacob, a huir para salvar su vida, y Rebeca nunca más volvió a ver a Jacob. Isaac vivió muchos años después de bendecir a Jacob y se convenció, por la conducta de Esaú y de Jacob, que la bendición realmente le correspondía a este último. Ninguno quería aceptar la voluntad de Dios ni los tiempos de Dios. Actuaron mal y el problema para ellos fue que Rebeca nunca más vio a su hijo, los hijos peleados, un cuadro terrible, una familia destruida por una mala decisión. Obviamente Jacob también actuó mal, pero mientras hay gracia, querido amigo, siempre hay oportunidad.
hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerza sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció la victoria de la fe vencedora, ni recibió el título de príncipe con Dios. Solo cuando cojeaba de su cadera se detuvieron las huestes armadas de Saúl, y el faraón heredero, soberbio de un linaje real, se inclinó para pedir su bendición. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Cuando Jacob se arrepiente y busca el perdón de Dios. Ahí entra en paz con su hermano, y ahí también, más adelante, ya un hombre transformado, bendice al hombre más poderoso, bendice a Faraón. Así el autor de nuestra salvación se hizo perfecto por medio de los padecimientos, y los hijos de la fe sacaron fuerzas de debilidad y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hay una lucha que tenemos tú y yo, pero recuerda que Dios se fortalece en nuestra debilidad. En nuestras flaquezas Dios muestra su poder, y dale tus flaquezas, dale tus debilidades, aquello que tú no puedes soltar, aquello que tú no puedes dejar, entrégale a Dios. Si tienes que pedir perdón, pide perdón a Dios, y Él te dará la fortaleza y la victoria que le dio a Jacob. Así los cojos arrebatarán presas, el débil será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Que Dios te ayude, querido amigo, a tomar una buena decisión. Y si hay algo con lo que estás luchando, recuerda, Dios se hace fuerte en tu debilidad. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con nuestro estudio? Es decir, ¿cómo lo aplico? Nuestras obras, recuerda, deben estar en armonía con nuestra fe. Nuestra vida debe ser una constante demostración de a quién pertenezco, a quién sirvo. Hagamos tesoros en el cielo con nuestras ofrendas, devolviendo el diezmo, pero también con acciones que reflejen a Dios obrando en nuestras vidas. Y para lograr esto, tú tienes que seguir estudiando tu Biblia y tu lección. Por eso te animo a que estudies la próxima lección que titula A uno de estos mis hermanos más pequeños. 7ª lección de este trimestre. De esta forma, queridos amigos, terminamos con el comentario, con el estudio de esta lección. Espero nos volvamos a encontrar ya sea a través de estos videos o también en los comentarios en vivo. Por ahora me despido deseándote muchas bendiciones y extendiéndote un cálido y fraternal abrazo.